Y este pago era constante año con año. Y lo único que sucedía durante la liturgia de la misa era que a mitad de ella, ¿verdad?, en alguna parte de ella, el padre mencionaba el nombre de mi abuelo, ¿verdad? Y roguemos por el alma de Francisco Yáñez, no sé qué, pues todos, amén. Ya, y yo recuerdo esto porque mi abuela me decía, chamaco, póngase atento para escuchar que diga realmente el nombre del abuelo, ¿verdad? De que verdaderamente había hecho esta misa en conmemoración y para ayudar que el alma de mi abuelo, que se encontraba allí en el purgatorio, pudiese amenizar un poquito el dolor o el padecimiento que ésta tenía. Pero es un gran negocio, porque cuando la persona muere, se hace todo un ritual, ¿verdad? Viene el novenario, ¿cierto? Y primero se hace la misa de cuerpo presente. Después viene el novenario. Después viene la misa de los 7 o de los 9 días, no recuerdo. Después viene la misa de un mes. Después viene la de 3 meses. Después viene la de un año. Y cada año se viene haciendo esto. La idea de colocar velas en la iglesia es con el propósito de que esta alma que no sabe dónde está ni para dónde va, pueda mirar la luz y pueda ser guiada en este caminar y en este peregrinar de un lugar que en realidad no existe. Esto es triste, lamentable, y es una realidad que vivimos día con día. Y yo me pregunto, difícilmente nosotros nos cuestionamos cosas como estas. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos de la Escritura, inmediatamente surgen dudas y comenzamos a cuestionar, ¿y quién escribió la Biblia? ¿Y quién dijo que eso era verdad? ¿Y quién dice que este hombre que dice que habla de parte de Dios verdaderamente proviene de Dios? Y cuestionamos las Escrituras, pero no cuestionamos estas tradiciones y costumbres que nosotros practicamos porque mi papá me la enseñó, porque mi abuelo me la enseñó, porque mi bisabuelo se le enseñó a mi abuelo, y así sucesivamente. Lamentablemente nosotros vemos que vivimos bajo un sistema de costumbres y tradiciones tan fuertes y tan arraigados en nuestra cultura que fácilmente los adoptamos porque son nuestros predecesores quienes nos los comparten y nosotros decimos que está bien y los aceptamos y los tomamos y los practicamos sin entendimiento. Y esto es lo triste de esto, que no lo cuestionamos, que no le preguntamos, que no sabemos si realmente esto que estamos haciendo verdaderamente está bien. Y sobre todo a la luz de la palabra, a la luz de las Escrituras. Precisamente cuando Martín Lutero va a Roma y ve todo este asunto de las indulgencias, todo este negocio que estaba alrededor de todo ello, es cuando él se inquieta y empieza a leer y a estudiar la palabra de Dios. Él se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17, con esta porción de la Escritura que sacudió y que cimbró el corazón de Martín Lutero. Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice el apóstol Pablo a los hermanos de Roma: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Para qué es el poder de Dios? Para salvación. ¿Para ser rico? No. ¿Para ser millonario? No. ¿Para ser poderoso? No. ¿Para ser el más triunfador de todos los hombres de la tierra? No. ¿Para qué es el poder de Dios? Para salvación. Pablo le dice a los hermanos de Roma: el poder de Dios se usa para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y esto taladreó profundamente en el corazón de Martín Lutero. Y dice: es que el justo ahora vivirá por fe. Y no necesito todo este sistema, ¿verdad?, de costumbres y tradiciones para entender cuál es mi propósito en esta vida y comprender que no solamente es para esta, sino también para la venidera. Y esto es algo muy precioso y poderoso que nosotros encontramos en las Escrituras a través de esto. Pero ¿qué sucede entonces cuando uno muere? ¿Qué es lo que pasa entonces con el alma, con el espíritu de la persona? Salomón escribe algo interesante en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículos 5, 6, 7 y 8. Bueno, de hecho todo el capítulo 12 de Eclesiastés es muy interesante porque Salomón, ¿verdad?,
aquel hombre que fue lleno de sabiduría y de entendimiento de parte de Dios, escribe y describe precisamente de alguna forma, ¿verdad?, una pequeña alusión a lo que es el proceso de la vida. Y comienza hablando de los jóvenes, ¿verdad? Joven, pon atención en tu juventud, pero pon atención porque al final de la historia, al final de tu vida, tú vas a rendir cuentas y tú vas a presentar cuentas de lo que tú hayas hecho con tu propia vida. Y dice en el versículo 5 del capítulo 12 de Eclesiastés: la altura causará miedo. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. La altura causará miedo y en el camino habrá peligros. El almendro comenzará a florecer. La langosta resultará una carga y la alcaparra no servirá para nada. Pues el hombre va a su hogar eterno. En la versión de ustedes, si es Reina Valera, dice en su morada eterna. Y en la calle se escucha ya a los que lloran su muerte. Acuérdate de tu Creador ahora, cuando aún no se ha roto el cordón de plata ni se ha hecho pedazos la olla de oro. Ahora, cuando aún no se ha roto el cántaro a la orilla de la fuente, ni se ha hecho pedazos la polea del pozo. Después de esto, el polvo volverá a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, quien es que lo dio. Yo, el predicador, repito, vaya ilusión. Vana ilusión, todo es vana ilusión. En sus versiones dicen, todo es vanidad. Mire, muy interesante lo que escribe aquí Salomón, porque él habla precisamente de eso. Mira, tú que te preocupas, tú que te angustias por una cosa y por la otra, debes de entender que tu decisión la debes de tomar hoy, aquí y en este momento. No tenemos la vida comprada, ¿o sí? ¿Alguien sabe cuánto tiempo va a vivir? No. Pastor, mire, yo ya platiqué con Dios. Yo ya hice un contrato, ya firmé mi convenio. Estoy planeando unos 70 años. ¿Sí? ¿Así funciona? No, yo estoy pensando 80, pastor. Mire, yo quiero llegar a los 100, ¿verdad? No, yo quiero llegar más a los 60 para morirme todavía con fuerza, ¿verdad? Estando completo y satisfecho. No tenemos la vida comprada. No sabemos cuánto va a durar esta. No sabemos cuánto terminará nuestra existencia en esta vida. Por eso dice aquí Salomón, acuérdate de tu Creador ahora. Mire, si hay una cosa terrible en la vida de las personas, es cuando están condenadas a muerte. Nosotros hemos visitado en muchas ocasiones el hospital y cuando llegamos, ¿verdad?, aquí en el Seguro Social, vemos, tiene generalmente un papelito ahí, donde tiene 3 puntos la persona que se encuentra hospitalizada, y tiene unas caritas y tiene unas estrellitas. Cuando todo está en rojo, sin necesidad de que yo le pregunte a la persona, yo sé que la condición de ella es grave y delicada. Cuando yo le pregunto a las personas, después de esto, ¿sabe a dónde va? ¿Sabe la situación en la que se encuentra? Mire, el rostro es aterrador de mucha gente. Es aterrador porque no sabe qué es lo que viene después, porque no sabe a dónde va. A veces hasta les preguntamos, ¿y usted sabe a dónde va? Pues Dios sabe. Dice, pues no sé, Diosito, pues quién sabe. Pues, no, mire, pues si me porto bien, pues a lo mejor me alcanza, ¿verdad? Pero si no me porto bien, pues quién sabe si yo llegue hasta allá. Lamentablemente, vuelvo a lo mismo, esta situación de costumbres y tradiciones nos ha enseñado que depende de nosotros, de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes, de lo que hacemos o dejamos de hacer, lo que nos permite ir o no a una presencia celestial o a un lugar que no sea de tormento. Depende de esto nuestra eternidad. A ver de nuevo, depende el que yo sea bueno o malo mi eternidad. ¿De qué depende? De recibir a Cristo. De recibir a Cristo en nuestros corazones. Y obviamente si yo tengo a Cristo en mi corazón, dice la Escritura que si yo estoy con Él, sus mandamientos seguiré y obedeceré. Porque si no estoy en Él y no obedezco sus mandamientos, entonces le hago a Él mentiroso. Escribe el apóstol Juan en una de sus cartas.
Claro que sí tiene una condicionante, porque no puedo decir, como dice el libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 1, todo aquel que está en Cristo, ¿verdad?, no tiene más condenación. Y puedo decir, yo ya estoy en Cristo, ya no hay condenación para mí. Sin embargo, continúa la porción ahí en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claro que hay una condicionante. Sin embargo, el único procedimiento o paso o aquello que se necesita para yo entender que es mi relación con Dios en esta vida y para la vida venidera o para la vida eterna es creer en Él. El libro de Efesios dice y describe eso. Dice, no es por fe, no es por, no es por obras para que nadie se gloríe. Lo vuelvo a decir, perdón, me equivoqué. No es por obras para que nadie se gloríe, sino ¿por qué? Por fe. Es un asunto de fe, como describe aquí precisamente la porción de la Escritura. En cierta ocasión, un comunista chino, que ya había ejecutado a muchos cristianos en aquella república donde se encontraban, ¿verdad?, y que perseguían y siguen persiguiendo a los cristianos, se acerca a uno de ellos antes de asesinarlo, antes de matarlo, y le dice, mira, yo he visto a mucha gente morir, yo he visto a muchas personas pasar por esto que tú vas a pasar ahora, pero me sorprende algo, que los cristianos cuando mueren, la actitud de ellos es totalmente diferente a la de todos los demás. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ustedes reaccionan diferente? Porque ya sabemos a dónde vamos. Y le dice el hombre, si usted vio que sacudió el corazón de Martín Lutero, pero si Martín Lutero estuviera hoy en nuestros días y mirase mucho de lo que lamentablemente pasa dentro de la iglesia cristiana, seguramente se angustiaría nuevamente y buscaría una nueva reforma. Mire, déjeme compararlo esto y lo digo con mucho respeto. De alguna manera, la idea de las indulgencias le vendía a las personas la idea de que ellas podían comprar un cachito de cielo, ¿correcto? Era esta la intención, ¿cierto? Yo te vendo una indulgencia, ¿verdad? Decía este hombre que llegaba ya en la época de Lutero, que así como cae la moneda, él escuchaba como un alma salía del purgatorio a la presencia de Dios. Entonces la idea de las indulgencias, la idea de poder, de que el Papa, ¿verdad?, o la Iglesia le concediera esto a las personas, era la intención de que la gente dijera, bueno, pues yo me voy al cielo. y eso pues no sonaba tan descabellado en la debida proporción de lo que estamos hablando. Sin embargo, la teología de la prosperidad ha lastimado tanto la iglesia cristiana evangélica hoy en nuestros días, que no nos está vendiendo la idea de comprar un pedazo en el cielo, sino de comprarlo en la tierra, que es peor todavía. Por lo menos nosotros teníamos la esperanza de decir, bueno, yo pagué, pero me voy al cielo, ¿verdad? Y hoy lamentablemente la teología de la prosperidad nos dice, no, tú vas a ganar, tú vas a tener tu negocio propio, tú vas a tener tu casa, tú vas a tener esto. Y si no, si lo tienes, gloria a Dios, qué bueno, no está mal. Pero ¿y si no lo tienes? ¿Saben por qué hay mucha gente frustrada dentro de las iglesias cristianas? ¿Y por qué mucha gente se decepciona? Lamentablemente por este asunto, porque parece que esto se volvió un negocio. Venga y pacte con el Señor, venga y ofrezca. Amado hermano, usted va a ver en las Escrituras, cada pacto que Dios hacía con su pueblo era con un propósito, y este era la salvación. Aleluya. Es la salvación. Ese es el principal propósito por el cual Cristo vino a la tierra, para salvar al hombre, no para hacerlo rico, no para hacerlo poderoso. Si se lo va a dar, déselo bien. A ver, de nuevo, si se lo va a dar, déselo bien. Si no, no se lo dé. Gloria al Señor. Un día alguien se enojó porque una mujer fue y derramó un perfume muy caro a los pies del Señor, ¿verdad? Y le dijo, ¡ay, qué desperdicio, Señor! Con este dinero que esta mujer acaba de desperdiciar, podríamos darles de comer a mucha gente allá afuera. ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta que Jesucristo le dio? Los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Mire, ese no es asunto de pobreza o de riqueza, amado hermano.
Este no es un asunto sobre esto, es un asunto mucho más trascendental, es un asunto de salvación, de vida eterna. Aleluya. Y esto es lo que tiene que estar guardado en nuestros corazones y tiene que ver precisamente con lo que dice a continuación de este texto que estamos leyendo, Lucas 12, versículo 16. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. ¿Cómo era el hombre? Mire, nada más déjeme hacer aquí una aclaración. Cierto que la Escritura habla en algunas porciones que los ricos es difícil, ¿verdad? Que entren, más no imposible. El problema no es el dinero, como dice Santiago. El problema es el amor al dinero. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando usted, mire, y para amar al dinero no necesita ser rico uno. Hay mucho pobre que ama el dinero. Si fuera zacatecano, ¿qué diría? ¿Va? Córrele cada 8 días a las callejoneadas, córrele a la feria de Zacatecas, córrele a todos los antros, córrele a todos los restaurantes, córrele a los más famosos, a los más sabrosos, a los más caros, a los más costosos, ¿verdad? Córrele a la garufa, córrele al no sé cuál, córrele al no sé dónde, ¿verdad? Córrele al rincón típico. Córrele, bebe, come, sacíate, fártate de todo lo que hay en esta vida, ¿verdad? Córrele a galerías y compra ropa en las tiendas más caras, en Liverpool, en Sears, en Janina y en todas las demás, ¿no? Y en todas las demás. Pero mire lo que dice después. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí